Bueno, Manuela, yo estaba pensando que tu aproximación al teatro siempre ha estado muy vinculada con la filosofía. De alguna forma tú has dicho incluso que el teatro es filosofía para ti. Y estaba pensando que hablemos un poquito de ese cruce. Tú en algún momento decías también que hacías teatro como quien hace filosofía irresponsable o algo así. ¿Cómo es ese cruce? ¿Cómo lo visualizas? O sea, al principio un cruce como personal nomás. Yo siempre quise estudiar filosofía y siempre encontré mucha inspiración, más que en la ficción, en la teoría, en la filosofía. Y el teatro apareció, yo creo, como una manera de probar sensiblemente o irresponsablemente, que son dos cosas que se juntan igual, esas ideas que encontraba en la teoría. Y sensiblemente me refiero, o irresponsablemente en términos, porque yo igual hice un magíster, o sea, durante un tiempo perseguí los dos caminos. Ya. Tu magíster en teoría crítica. Sí. Y me empezó a joder mucho la academia en sí, ¿no? La academia también como el paradigma del conocimiento y la producción de conocimiento y la extracción de conocimiento, todas esas cosas se me volvieron conflictivas. Yo igual trabajo en la academia todavía, pero trabajo como con conciencia de ese conflicto. Yo creo que el arte en la academia igual es una cosa particular. Entonces, irresponsablemente en el sentido de poder tomar autores y tomar temas y hacer un menjunje sensible con esas cosas sin tener que hacerse cargo de esto viene de aquí, porque, ¿cachai? Como realmente, y también en el sentido de no tener que traer a la luz todos los contenidos. Para mí el espacio como de mantener en la oscuridad cosas, y creo que las últimas cosas que he hecho lo evidencian mucho, cada día es más importante como práctica, ¿no? Como de mantener ciertos territorios oscuros. Y en la filosofía, aunque hay algunos filósofos que son poetas prácticamente, pero en la filosofía se hace poco eso. Claro, porque tú tampoco estás trabajando con el sistema de cita, por ejemplo, de la academia. O sea, tu forma de cita es súper también paródica, es más libre en ese sentido, como es desde el lugar de la creación. Y del lugar del juego, yo creo también, como a eso también refiere la cosa de la irresponsabilidad, como no... Incluso a veces meto frases de autores y no me hago cargo de eso en términos como de que hay que, no sé, creo que hay como una especie de intertextualidad material que... Sí, porque también estaba pensando que uno de los tópicos que ha atravesado obras, sobre todo las más antiguas, tiene que ver también con la realidad y la representación. Entonces también está un poco el pensar hasta dónde está la verdad, o sea, incluso en las citas, ¿no? Como pensar que también es la desviación de las citas. Cuando al citar también después se empieza a volver la cita se transforma en otra cosa, ¿no? Sí, yo creo que en la práctica de la cita, bueno, no sé, no pude no pensar en la Butler cuando dijiste la cita, que en el fondo es esta idea de que el género incluso es algo que se nos hace materia en tanto citamos una norma. Entonces yo creo que el citar es una práctica mucho más común y cotidiana de lo que pensamos, ¿no? Claro. De hecho, hablar es citar. Pero sí, entiendo la obra entonces como una especie de, no sé si de citas, pero sí como de toqueteo de distintos pensamientos de autores y también mis propias idea, mucho más que, en el fondo lo digo para distinguir hacer eso o contar historias. Para mí contar historias nunca ha sido el motor, el impulso, sí. No es algo que me resulte fácil hacer, ¿cachai? Sí, bueno, hay varias cosas ahí. Uno que igual tú eres o te conocen también como dramaturga, y es loco porque tu relación con las palabras o con el texto es radicalmente distinto al concepto que se tiene en ese sentido como más tradicional de la dramaturgia. Tú partes más bien de construir, hacer un recorrido en el espacio o crear universos, incluso universos argumentales, pero no trabajar con la dramaturgia tradicional. ¿Te conflictúa un poco como que te vean como dramaturga?
O sea, me conflictuaba al principio y resistí un montón al principio y después simplemente hice una adaptación personal de lo que significa ser dramaturga. ¿Y qué significa? Hoy para mí significa esto que yo hago. Significa componer espacio temporalmente, cuerpos, ideas, sonidos, palabras. Esa composición a mí me parece que es dramaturgia. En tanto la entiendo yo, ¿cachai? No es, y yo creo que también ya fue, ¿no? Esa idea de la dramaturgia como entendía como apegada al texto, o sea, ese giro ya ocurrió, ¿cachai? Entonces yo creo que ya estamos en condiciones de pensar dramaturgia en otros términos. Y en ese sentido, volviendo un poco al origen, ¿por qué, teniendo como un poco, a lo mejor ahora lo tienes más claro también, pero ¿por qué en ese momento decidiste que fuera el teatro y no composición musical también, o filosofía o eso? ¿Qué te hizo finalmente decidirte por el teatro? Yo creo que teniendo el discurso, o sea, la filosofía, el mundo de las ideas, y teniendo la música como dos actividades que para mí son como naturales, el teatro es una especie de punto intermedio entre esas dos cosas, porque el teatro es puro ritmo, porque ocurre como un despliegue de ritmo en el tiempo. Y también es puras ideas, entonces creo que el teatro junta música y filosofía, y también porque es un sistema complejo. Hay algo que ocurre en la sistemática del teatro que tiene todas estas dimensiones: el espacio, el evento, los cuerpos, las personas, las biografías, el hecho que no se puede distinguir bien cuánto de lo que está en escena es real y cuánto es ficción, porque los cuerpos igual son reales y las palabras también, pero juegan en función de una supuesta ficción. O sea, toda esa complejidad me gusta también porque tiene vida propia. O sea, uno pone algo ahí, pero también hay un descontrol que es solo pertinente a un sistema complejo que produce va produciendo sus propias cosas. Y se va modificando además en el tiempo, o sea, absolutamente, sí, como entre las cosas, ¿no? Porque tus obras también tienen esa particularidad que de pronto ver una función el primer día, el día del estreno, o 2 días después del estreno, y verla a 2 semanas del estreno es completamente distinto, o sea, la obra es viva también ahí. Yo creo que todas las obras son vivas por lo que estamos diciendo, ¿no? Que las cosas que pasan en el teatro, y aquí quizá empezamos a tocar el tema como de lo no antropocéntrico, pero las cosas que pasan en el teatro, para mi gusto, pasan mucho en lugares que no tienen que ver con la voluntad y menos con la voluntad de los seres humanos que están ahí, ¿sí? Y en ese sentido siempre lo he encontrado como un espacio medio sacro, ¿cachai? Medio como poco moderno como la concepción moderna del humano que ejecutas la concepción productiva también, sí. ¿no? Sí. Y en ese sentido, Manuela, cuando tú, los primeros años, tú pensabas así como en referentes que indudablemente ya sé que no estaban en dramaturgos, pero, o a lo mejor como, claro, después aparece la figura de Bob Wilson, por ejemplo, me imagino que aparece más tarde, pero cineastas o directores de teatro chilenos que de pronto también te gatillaban algo. Bob Wilson sí, tarde. De hecho, al principio a mí no me gustaba. Y hasta que fui a residencia, a su centro de residencia, sin todavía que me gustara. Y me encontré con su biblioteca. Y su biblioteca no es que me haya fascinado sino que su biblioteca me empezó a cambiar la cabeza un poco. Me encontré con libros y cosas donde empecé a decir: acá hay una mirada que me interesa y que es básicamente esta cosa que te estoy hablando un poco antes, que él también tiene, ¿no? Que es que dice, lo entienden a él como un surrealista, y en el fondo la práctica del surrealismo es pongo A con J que no tienen nada que ver y el resultado de eso ya es una operación que ocurre ahí, ¿cachai? Y él habla mucho en esos términos de su trabajo y de cómo ve el teatro. De hecho, el Wilson es de los pocos autores que nunca se va a sentar a decirte de qué se trata una obra porque no sabe de qué se trata, ¿cachai? Entonces eso de él me empezó a cautivar y a fascinar.
Y después supongo que el trabajo del Ramón, ahora pienso, tiene como cierto impacto. También pensando en la dramaturgia como esta, Ramón también hace eso, ¿no? Ramón es dramaturgo en ese sentido, construye espacio. No solo el espacio espacial, sino que el espacio en tanto recorrido de la gente por el tiempo, por lo que hay en el escenario. O sea, él construye una dramaturgia con todos los elementos de la teatralidad, ¿cachai? Aunque yo creo que el Ramón se sienta y escribe antes, que es distinto. Pero claro, yo no sé, pues vi Cinemutopia, vi Río Abajo cuando estaba recién estudiando y esas cosas fueron muy importantes. Y además que esas cosas fueron, o sea, tú eras casi adolescente, o sea, era como que deben haber sido súper marcadoras también. Pues. Claro, de haber tenido un año antes de entrar a la escuela, sí. Claro. Fuertes, impresionantes. ¿Tú te acuerdas de la primera obra que viste en tu vida? Sí, o sea, no sé, porque mi mamá ama el teatro, entonces debo haber visto muchas, pero la primera que recuerdo así heavy es de La Tropa. Pinocchio. Sí. ¿Y te pareció alucinante? Sí, me quedó la cagada. No sé qué me pasaría hoy, pero era experienciar la magia de esa weá, por usar una palabra, era muy fuerte, sí. Pero qué loco, porque claro, con todísimas las diferencias, o sea, creo que no tiene nada que ver con lo que haces tú, pero igual hay una cosa que tiene que ver con que en tus obras uno siempre parte viendo algo y que de pronto ese algo se vuelve completamente otra cosa. Y eso también hay algo que en La Tropa es bien frecuente. Sí, muy verdad. Sí, también ahí está la influencia, yo creo, Lars von Trier fue para mucho tiempo para mí un referente súper significativo. Hoy es un poco más difícil porque sé lo mierda de persona que es y ya está difícil separar, como que antes podíamos hacer eso, como no, es un hijo de puta, pero es un buen artista, como que eso ya no corre. Pero de él, el tema como de la estructura dramática, siempre fue súper fuerte y creo que también está lo que decís tú, que uno empieza viendo una cosa y la cosa se transforma, hay una como metamorfosis de la obra completa que ocurre. De hecho, quizás los giros dramáticos, qué bueno lo que estoy diciendo, porque quizás los giros más fuertes no son al interior de lo que la obra cuenta, sino giros respecto de qué es lo que la obra es, ¿cachai? Por ejemplo, en Cristo, siempre yo tenía como que cruzar los dedos porque en los primeros 10 minutos, y creo que en hartas obras pasa, mías, Suárez también, la primera escena uno dice, ¿qué es esto? Cristo era una escena de 4 viejos, como que parecía como teatro de... Sí, total. Claro, hay que tener paciencia y confianza en que eso se va a transformar en otra cosa, ¿cachai? Sí. Bueno, yo te diría que pasa también en Estado Vegetal, en Idomeneo, después claro, vamos a hablar de esas obras, que parece como un stand-up comedy. Sí, totalmente. Sí. O sea, y uno dice como, mira, la Manuela se metió acá. Claro. ¿Cómo bueno, vamos a hablar después de esa obra, pero ya que estás yendo un poco también a las primeras obras, es inevitable pasar por Prat, que fue tu primera obra como Teatro de Chile, además, con la compañía con la que estuviste hasta fines del 2016, ¿no? Ahí se disolvió. Y que fue además una entrada bien pelúa, porque fue súper polémica, una obra que hablaba de Arturo Prat desde un lugar que en el fondo no era mucho más humana que de jerarquía militar, obviamente. Y hubo esas reacciones institucionales muy heavy. A mí siempre me encanta leer esta cita porque es como muy surrealista, muy delirante. ¿Qué me vas a Cuando leer? le dice, el vocero de la Cámara de Almirantes en retiro de la Marina, no importa el nombre, pero él dice, detrás de esta propuesta se encuentra la doctrina del italiano Antonio Gramsci y pretende destruir todos los valores para tomar el poder. O sea, mira lo que pretendía ahí. Y después dice, bueno, la personalidad de Arturo Prat es demasiado grande, nacional e internacionalmente reconocida para que un pequeño grupo de teatro pueda mancillar su imagen entre los chilenos de corazón bien puesto. Bueno, tú decías, me acuerdo, a partir de eso, que en el fondo lo que más había molestado ahí no era solamente como el giro, la desacralización de la figura, sino más bien que ellos hayan visto que había una forma, tal vez, como una generación que estaba empezando a leer las cosas de otra forma. Y es significativo eso. Yo me preguntaba también cómo sería hacer Prat hoy, si esa estructura sigue ahí, no sé. ¿Y qué te pasa hoy con esa recepción que tuvo en ese momento? ¿Cómo la miras hoy? O sea, creo que cayó en un momento muy específico
ese momento que había en los 2000 donde se suponía que vivíamos en un país, pero todavía vivíamos en otro, ¿cachai? Y cayó justo ahí. Y yo venía de afuera, y yo siempre cuento eso, yo no estaba en Chile hasta el año 92. Yo venía de afuera, de Canadá más encima, que es como el país de los derechos. Y a mí me dijeron que Chile era un país democrático y que se podía hacer lo que uno quisiera hacer en términos artísticos, y yo dije, bueno, esto es lo que yo entiendo ahora. En esa época yo tenía 20 años, dije ya, pues yo por supuesto, ni siquiera me pregunté si tenía o no permiso para hacer eso, y agarré el personaje y hice una versión del personaje que tenía 15 años. Nadie sabe esto porque la obra no la vio casi nadie, pero la obra se trataba de un Arturo Prat que tenía 15 años, que revivía la historia de Chile, pero la historia de Chile ya había pasado cuando él la revivía. Y básicamente su pregunta era, ¿quiero o no volver a hacer lo que el héroe ya hizo? ¿Cachai? Si tú leís esa estructura hoy, es evidente que eso no es historiografía, que es ficción, que es metahistoria, di lo que queráis. Es como el ejercicio de Suárez. Claro, es súper parecido. O sea, piensa que nosotros ahora hicimos una Suárez que se coludía con los caciques mapuche para matar a Pedro Valdivia. O sea, ahora lo que pasa es que esa es una mujer, no es el símbolo patrio de nadie, total. Y a nadie le importa una raja. Sí. Y además es una mujer que a propósito ha sido un poco como la mujer secundaria que exacto. Ni siquiera está en el cuadro. Y además estaba loca y era soltera y todas esas cosas terribles. Entonces, claro, no sé si cambiaron los tiempos y ahora se puede, pero pienso que los dos lados, tanto esos señores marinos como el sector de los artistas, querían tener el enfrentamiento que Prat puso en la mesa. Yo no estoy diciendo que yo haya cachado, no, sino que estoy diciendo que yo creo que eso iba a pasar con A, B o C. Sí, lo loco es que además eso haya hecho que por primera, o no sé si muchos años, pero que la institucionalidad reaccionaba y en el fondo ponía en tablero como el teatro como algo importante, o sea, como si el teatro fuera a cambiar algo. Y eso es absurdo. Pero también, y eso yo creo que le hizo un favor también al gremio, ¿no? O sea, como... Sí, además la gente de teatro pudo hacer todas estas defensas que se hicieron, y se hicieron como actos y todo tipo de manifestaciones de apoyo a la libertad de expresión, ese era el término que se usaba. Y yo creo que eso era una necesidad del grupo, ¿cachai? De decir, ya, ¿sabéis qué? De ahora en adelante ya no vamos a seguir haciendo teatro contracultural encriptado, que es lo que llevamos haciendo 30 años, ¿cachai? Ahora vamos a volver a decir las weas de frente. Sí. Entonces creo que lo que decía, yo creo que los dos lados buscaban ese enfrentamiento. Y es loco porque después en las obras que siguen tuyas, me estoy saltando algunas, pero en Cristo sobre todo, hay un poco lo que tú decías de la reflexión sobre el teatro también y la cosa como más metaliteraria o metateatral en este caso, asume como la forma misma, o sea, está en Cristo es también hacer la reflexión sobre la realidad y la representación, la copia y el original, sí. Que en el fondo es la misma la misma base de reflexión de Prat, sí. Pero aquí sí se empieza a leer desde un lugar, o sea, ahí sí corre leer las cosas distintas desde el plano artístico, ¿no? Claro, es un ciclo, que es como el ciclo histórico que le llamo yo, o de las obras con nombres de personas. Ajá. Que es Prat, es Juana. Juana hizo el mismo ejercicio. Claro, Juana de Arco. Sí. Y Cristo, claro, es como la especie, es como la obra que como que cristaliza de mejor manera esa pregunta por los límites de la realidad y la ficción. En el fondo, hace poco pensaba el tema del simulacro es el asunto central de Cristo. ¿Cachai? ¿Qué es esta realidad duplicada, simulada? Que degeneró en lo que hoy día llamamos postverdad, ¿no? Pero Cristo, si tú lo pensáis y si la volvís a ver, hoy día alguien me decía, ¿por qué no remonta en Cristo? Y yo siempre digo, no, porque está vieja y todo, pero pensé, igual tiene algo que decir de los orígenes posmodernos de la posverdad, ¿no? De cómo producimos una realidad en los mismos términos que producimos ficción. Sí. ¿Cachai?
que era lo que Cristo hacía en el fondo. Sí, Cristo claro. te hacía creer una y otra vez que estabais viendo ahora sí que la realidad, y resultaba ser que esa realidad era otra producción de ficción y era una cadena como interminable de eso. Sí. ¿Cachai? Entonces pensé, a lo mejor tiene cierta vigencia recordar cuando estábamos recién descubriendo esas ideas. Sí. ¿Cachai? ¿Y te pasa eso que encuentras que las obras están viejas? Sí. Ya. Y eso que no es la obra, digo, que no, en general tus obras no están en papel, son pocas las que están No, publicadas. claro. O sea, es un poco como remontarte a la idea de la reflexión que había en ese momento. O sea, hicimos Cristo en Buenos Aires hace como 2 años, o 3, y sí, se sentía un asunto añejo. Sí, yo creo que eso pasa mucho con las obras, porque las obras son muy locales. En general. No solo a su espacio, a su tiempo, locales en todos los sentidos. Sí, es loco eso y voy a hacer un salto, que después podemos volver acá, pero como dices lo de lo local, no puedo evitar mencionar que tú ahora vas a pasar una temporada en Japón, no local. Claro, la cagué. Pero al mismo tiempo hay muchas cosas. Tú en algún momento hablabas un poco, que también me estoy pasando un poco de temas, pero de la presencia un poco de lo no antropocéntrico también en las culturas asiáticas y eso. ¿Qué es lo que ves de atractivo para ti ahora en Asia que te hizo también como hacer este salto y esta residencia que te das como más de 6 meses? O sea, no sé porque lo tengo que investigar, lo tengo por delante. No sé si mi intuición de que ahí hay un vínculo con lo no humano distinto o que esa jerarquía no opera tan así. No sé si eso es tan real como yo lo imagino, pero es lo que quiero ir a estudiar. O sea, igual sé que los tipos tienen una relación con el jardín, cuando hacen el jardín seco, la piedra es la que decide dónde es su puesto y no el señor que la pone, ¿cachai? O sea, hay un montón de elementos y claramente el teatro japonés tiene mucho de toda esta cosa que te decía al principio, que para mí se ha vuelto importante explorar, que es como la oscuridad poética de lo teatral, ¿cachai? Que es todo lo contrario para mi gusto de la contingencia, de la obra que trata el asunto que tenemos que conversar socialmente. Para mí cada vez más la creación teatral tiene que ver con música y con poesía y menos con asuntos. Claro. Y eso del teatro japonés maestro. Pero tú vas con un poco el plan de mirar. Con el plan de mirar, y también está lo otro que te decía, que es más político, que es que hace rato yo estoy tratando de saltarme Europa y Estados Unidos como referente, ¿cachai? Tengo súper alta resistencia sobre todo desde que he estado como más metida como en el ruedo internacional de girar y la producción de teatro y todo. Me agota mucho el referente europeo. Me agota también que estemos todos como mirando para allá, ¿sí? Es algo que traté de defender cuando dirigí la muestra de dramaturgia también, como validémonos acá y no en relación a que piensen de nosotros en el primer mundo. Entonces también esto de viajar por el otro lado del planeta y saltarse Europa es relevante para mí en términos políticos, como empezar a establecer vínculos con otras culturas. Claro, Japón no es el tercer mundo, al contrario, y es el norte, pero igual son culturas B, ¿cachai? Y yo siento un vínculo más potente con eso que la jerarquía que conocemos, como tratar de ir a poner la obra de uno en un teatro en París. Esa cosa para mí como que ya murió, ¿cachai? Tú, de hecho, hablabas, esto lo has dicho otras veces, pero me interesa como retomar un poco la anécdota de cuando fueron a hacer zoo, o más bien, cómo parte zoo como un encargo también europeo, ¿no? Y cuál es la salida que ustedes encuentran, porque está ahí el tema de los zoológicos humanos, pero me gustaría que contaras cómo fue un poco esa... No, y termina mejor, porque termina en Japón. zoo es una, ¿cómo se dice?, comisión de un teatro en Bremen, en Alemania, para conmemorar los 200 años el bicentenario
de casi todos los países, bueno, de muchos países sudamericanos, y nos invitan a montar una obra que hable de la independencia. Obviamente que había que hablar de la dependencia, no de la independencia. Y en ese momento estaba súper en boga, la Bachelet estaba repatriando los restos de los Selknam que habían muerto en Austria, no me acuerdo. Y empezamos a estudiar la cosa de los zoológicos humanos y esta práctica como de exhibir estos seres exóticos, ¿cierto? Esquimales, africanos, Tierra del Fuego, qué sé yo, en las salas de exhibición. De hecho, la idea de los zoológicos humanos es de un empresario de zoológicos. Y de ahí parte, ¿cachai? Un tipo de zoológicos, un alemán, Hagenbeck, dijo ya, pongamos seres humanos exóticos y explotó y fue el mejor negocio del mundo y lo convirtieron en estas tremendas ferias donde la gente iba a mirar. Que tiene que ver también con la época como de los gabinetes de curiosidades, tiene todo que ver con la exploración de todos estos nuevos territorios. Entonces pasó esta especie como de versión contemporánea de los zoológicos humanos, también un poco sintiendo que nos estaban llevando como objetos de exhibición de teatristas del tercer mundo a Alemania, y entonces inventamos esta etnia, los Sulkman, que tenían esta particularidad que lo sacamos de las bitácoras de viaje de Darwin, que Darwin hacía mucho hincapié en cómo imitaban los fueguinos a los europeos, e inventamos esta etnia donde para sobrevivir estas personas imitan, ¿no? Entonces llegamos al teatro en Bremen y hicimos todo este show, también mofándome un poco yo del teatro documental, que también es algo que políticamente me jode. Hicimos ese como gesto que hace el teatro documental, que además en esa época estaba en boga con Rimini Protocol, así era como el teatro documental era la cosa, de no vamos a hacer una obra de teatro, pero trajimos a este científico que trae de Chile, este exponente de esta etnia, y fue la cagada, fue la diversión, y fue muy incómodo, y cachaban y no cachaban que era ficción y no era ficción, y bueno, y esa obra giró un montón por Alemania, paradojalmente. Les gusta que los maltraten, así como la culpa alemana y así, dennos. Entre eso que no lo leen nomás, pues leen, porque igual es una obra también muy divertida, sí. Entonces a lo mejor se quedan con esa capa de... Pero sabéis que no, en Chile era muy divertida, porque en Chile no existe esta otra capa que te estoy diciendo, que fue hecha para esa situación, ¿cachai? Para ponerlos a ellos en ese problema. Y en Chile lo leen un poco como plan Z. Exacto, sí. Bueno, un honor, pero en Chile era como la comedia, porque en Chile sabemos de entrada que esos monos son chistes, ¿cachai? Allá había realmente momentos de incomodidad y confusión, y de cómo pueden estar haciendo algo tan políticamente incorrecto, ¿cachai? Y fuimos a un festival que se llama Teatro del Mundo, imagínate el nombre, Theater der Welt, que es como música, world music, todavía, que se hace en Alemania, y nos invitaron a nosotros con So, y invitaron a los japoneses. Y los japoneses vieron So y quedaron fascinados, y ahí fue que So fue a Japón. Se hizo una versión japonesa de So que todavía se da, que es una locura. ¿Pero tú la has visto? No, la he visto en video, no la he visto en vivo. Qué alucinante. Pero es una locura. No tiene nada que ver con la obra. Qué bueno. O sea, ¿le debes a Alemania además? Le debo, no, sí, por eso digo que toda esta historia, claro, y es con ellos mismos con los que sigo trabajando. Bueno, qué genial. Bueno, estaba pensando también en eso un poco de la... ahí está muy clara la cita, o sea, porque ahí también juegas con lo que decíamos al principio y está lo de Darwin, pero está toda la investigación que ustedes hicieron, pero en realidad está trastocada, está llevada como para... Sí, también ahí está súper clara la cosa de la irresponsabilidad, porque tomamos la obra partía con una ponencia de este científico que describía cómo era esta cultura, y el 70% de esa información era información de los yaganes real, y el otro 30% era inventado, y nadie se estaba haciendo cargo de decir esto es inventado y esto es, ¿cachai? Y pasa muy parecido también en Suárez, que en el fondo también hay muchos momentos en los que uno puede pensar que está como la cita, el juego también con lo documental, esta experta que hace esa conferencia, ¿no?, sobre un material que efectivamente existe, que es este estudio sobre de la Maza, ¿cómo se llama ella? Josefina de la Maza, sobre el cuadro de Pedro Lira de la Fundación de Santiago.
Y ahí entonces son como varias las operaciones, porque también tú en un momento hablabas de esta idea de Todorov, de pensar en lo otro en relación con el conquistador, que por una parte está el otro interno, que es la mujer, y está el otro externo, que es el nativo. Y ustedes juntan las dos cosas. Claro. ¿Cómo surge eso? Porque también es una obra que tú trabajaste con Luis Barrales, que fue como dupla dirección, escritura. Sí. ¿Cómo llegan a eso? O sea, Suárez como que para mí se articuló como alrededor de 3 ejes. Uno era, o sea, una vez que vino la propuesta de la Patricia, me acuerdo que... Rivadeneira, perdón. No, está bien. A mí me pareció atractivo cuando empezamos a pensar que la Claudia Celedón iba a ser Pedro de Valdivia. Como que apareció para mí ahí un trastoque de género, que como que me permitía decir, ya, hagamos esta cuestión. ¿Cachai? Y ahí apareció, me encontré hablando con otra investigadora, otra historiadora del arte, me dice, hay un artículo de la Josefina Lamasa que te va a encantar, y encontramos este artículo que habla del estudio donde la Inés de Suárez está borrada y después no es, perdón, está en el estudio y después no está borrada y qué sé yo. Y ahí, ese se convirtió en un eje para mí, como dije, ya, esta es la obra, ¿cachai? Y empezamos a pensar en concretamente cómo setear la obra en el cuadro, que es lo que está además ahí desplegado como en cortes de ballet, ¿cachai? Cómo setear la obra en el cuadro y aparte leyendo Todorov, ¿qué es? La conquista de América. La conquista de América. La conquista de América. Sí. Aparecieron muchas ideas, no solamente lo del otro interno y externo, sino también el concepto de cómo choca la narración lineal europea con la concepción circular del tiempo precolonial, ¿cachai? Todos esos elementos empezaron a entrar en juego en la creación de este mito fundacional desquiciado que inventamos. Y ahí, claro, otro eje fue esta idea de que él plantea que existía este otro interno, que es la mujer, como la otredad dentro de la casa, y está el otro externo, que es los pueblos que preexistían a la llegada de los españoles. Y entonces dijimos, bueno, realmente vinculémoslo, pero de manera concreta, y lo que hicimos fue armar una fábula donde Inés de Suárez termina trabajando con los caciques mapuches para matar a Pedro Valdivia. Y en ese caso, el trabajo con Luis Barrales, ¿cómo fue esa combinada? O sea, también un poco como ha sido siempre con tus procesos con Teatro de Chile, pero ahí no eras tú la que después tomaba como... Sí, igual fue rico porque fue súper parecido en el sentido de que yo le dije al Lucho que yo tenía que seguir mi manera de hacer, y no me iba a funcionar, digamos, que él me entregara una obra y yo la montara, que es algo que no hago, y solo lo hice acá en Idomeneo. Entonces seguimos el mismo método, improvisamos con las actrices, investigamos, todo esto, estudiamos todas estas cosas que te estaba contando, y fuimos construyendo juntos la estructura dramática. De hecho, la estructura de la obra la construimos juntos, y de ahí el Lucho escribió como la diferencia entre la escaleta y los diálogos en audiovisual. Y ahí el Lucho escribió los diálogos, que fue súper entretenido porque le sumó como toda la capa de su forma. Además, el Luis es como es un amante de la palabra y la escritura, entonces meterse para él en el territorio como de la escritura antigua, como el hablar antiguo, que lo súper mezcló con el hablar cotidiano de ahora, resultó Entonces trabajamos juntos en la parte estructural de la dramaturgia, y después él puso las palabras, por decirlo así. Pero los personajes, por ejemplo, son de ellas, o sea, todos esos personajes son de la Celedón. Son cosas que fuimos inventando en las investigaciones. ¿Hay la idea de remontarla o no, Suárez? Sí, vuelve en marzo en la Católica. Ah, buena, ya. Sí, ya. De hecho, cuando explotó todo el movimiento feminista estudiantil ahora... Es que es el momento para hacerlo. Empezaba a movernos, así como hay que remontar Suárez, hay que remontar Suárez. Además, porque a mí me dan muchas ganas de volver a verla, porque nos ha cambiado mucho la cabeza en los últimos 5 meses. ¿Cachai? Entonces, me resulta súper interesante volver a ver Suárez, a ver cómo la veo, yo incluso. De más. Bueno, y como para ir cerrando con este bloque,
la última obra de la que también vamos a hablar después, pero que en el fondo coincide también en el tiempo con Suárez casi, es Realismo, que fue como la última obra del Teatro de Chile. Y en Realismo empieza a ver, igual es algo que los procesos nunca parten de un momento así específico, es como que algo que venía en la colita de antes, pero como que en Realismo está este trabajo con lo no antropocéntrico más claro, que trabaja un poco con los objetos, y que también, como va a pasar después en Estado Vegetal, trabajas también a partir de estas corrientes filosóficas, o que en este caso es el realismo especulativo, ¿no? ¿Cómo surgió el trabajo con realismo? Ahí está súper metida la biblioteca de Wilson. ¿Y cómo llegué? Bueno, porque también, perdona, una pregunta para complementarlo, pero tú ahí te planteas, o tal vez como por primera vez lo vemos nosotros en escena, lo no antropocéntrico, pero también está planteado en el escenario, que es por principio antropocéntrico. Sí. Entonces, ¿cómo fue también enfrentar esa contradicción que se asume en escena? Hay un elemento de lo no antropocéntrico que surge en So ya, que es el tema de la imitación, de la mímesis. Que trabajé harto con el texto de A la escucha de Jean-Luc Nancy, que habla harto en el caso de lo que él está hablando, de cuál es el límite entre el sonido y el significado en una palabra, ¿no? Y qué es el escuchar, cuál es la diferencia, por decirlo en términos burdos, porque él lo dice precioso, pero la diferencia entre escuchar y entender. Y empieza a aparecer este territorio de la imitación como algo distinto a la representación, en el sentido de que representar un poco implica hacer una especie de síntesis conceptual de algo y volver a traerlo al presente. Y está esta idea que está también que estaba en So y que viene harto de mímesis y alteridad de Michael Taussig, donde se plantea que la imitación es una actividad distinta que la representación, en el sentido de que la imitación es buscar ser algo que es completamente otro, con el propio cuerpo, ¿no? Bueno, y ahí en So fue súper bonito porque estuvo toda la investigación de las neuronas de espejo y que fue como un boom en un momento, como un hit TED. Pero que esta idea que en el fondo todo lo que leemos, que pensamos que es un proceso como semiótico, en verdad es un proceso empático que tiene que ver con la imitación, que es que yo hago lo mismo que otra persona y después bloqueo la información motora, entonces no hago lo mismo que la otra persona, pero es haciéndolo neuronalmente que entiendo lo que el otro... O sea, es totalmente empático el proceso de la lectura. Entonces la imitación fue llevando a ciertas lecturas y a ciertas autoras y autores y ahí aparecieron dos que son súper relevantes en abrir esta como idea del teatro no antropocéntrico, que una es la Jane Bennett, que tiene un libro que se llama Materia Vibrante, y el otro es Bruno Latour, que tiene este concepto que es la teoría del actor red, ¿no? que para alguien que hace teatro es explosiva, porque en el fondo empieza a usar todas las palabras del teatro, acción, actor, y la transforma en, primero que nada, actor ya no es un ser humano, sino que actúa cualquier cosa que tenga efecto, y eso es un actante, y acción es el resultado de la interacción entre estas fuerzas. Entonces para mí fue súper como... Esos son el tipo de cosas que me movilizan. Cuando me encuentro con algo así digo, esto va a cambiar el teatro. ¿Cachai? Porque también hay harto para mí de lo que me motiva a hacer teatro que tiene que ver con cuestionar la disciplina misma y ver hasta dónde se puede estirar y qué límites tiene. Hay algo como bien científico en ese sentido. Y qué loco, porque también en esa obra ustedes, de hecho desde el título mismo, Realismo, ustedes parten también, es como que van haciendo una descomposición de la forma. O sea, primero vemos una cosa que se toma un espacio chiquitito en un registro también muy aparentemente realista. Y luego, nada, termina en lo que termina. Que no sabemos lo que es. Sí. Las cosas se han tomado en escena. Claro, es que en el fondo el proceso que hace Realismo, que es un proceso bien didáctico, de hecho es una obra bien didáctica, toda la gente no entendemos nada, yo como, pero si es una obra muy didáctica, parte de una cita al realismo teatral, que es el antropocentrismo por definición, y navega, por decirlo así, o va como rompiendo lo que se espera de la teatralidad o de esa misma obra
hacia lo que se llaman estos que se llaman nuevos materialismos, que en el fondo son, perdón, nuevos materialismos o otras formas de realismo, que es un nuevo realismo que plantea que esto, ¿no? Que los actores o los actantes son más que los seres humanos, no más, y bueno, da para mucho rato, pero también plantea algo que es muy bonito, que es que la acción, no me acuerdo de quién es esa idea, pero que la acción, que tiene que existir una gama de posibilidades de accionar en el mundo que no sean la voluntad pura o estar muerto. Tiene que haber otras gradaciones del actuar que no son necesariamente ni una ni la otra, ¿no? Como entendemos la acción voluntariosa del ser humano o la inercia, el objeto muerto, ¿cachai? Tiene que haber un intermedio, y empezar a explorar ese intermedio para mí fue... Pero claro, lo más motivante ahí es como acá hay unos conceptos que pueden romper el teatro, ¿cachai? Como rompamos el autito en parte. Sí. Eso, y ahí apareció el trabajo, sí, que inaugura como este ciclo nuevo, Claro. Sí. que es realismo, estado vegetal, Claro. un toque de Idomeneo también. Sí. Sí.